Bien, hoy día vamos a entrar a la segunda parte del plan de trabajo para este módulo. Quiero hacerles recuerdo que en la primera parte nos hemos dedicado a definir el riesgo, ver el ámbito en el que el riesgo actúa sobre la humanidad, y nosotros nos hemos concentrado simplemente en el ámbito de las organizaciones, puesto que por una serie de razones que ya han sido expuestas, nos permiten manejar estos conceptos y aplicarlos adecuadamente. Y para eso hemos hecho una revisión de la ISO 31000, que es una norma de la Organización Internacional de Estandarización, a la cual está adscrita y suscrita a Bolivia, recientemente consolidando la membresía correspondiente. Y existe en Bolivia la ISO 31000, que no es certificable como otras normas ISO, porque el escenario en que se aplica es muy amplio. Pueden ser empresas chicas, grandes, organizaciones de diferente índole. Lo importante es que se aplique la norma y que se sigan los mecanismos que nos plantea para el trabajo a realizar. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos revisado la ISO, hemos visto todas sus partes, tanto el ámbito macro, digamos, de sus definiciones de riesgos, como el ámbito micro, donde hemos aprendido a conocer las herramientas de las que se dispone. Hemos introducido una herramienta importante de nuestra iniciativa, eso no está en la ISO, pero a mí me ha parecido muy interesante poder hablar de la administración por objetivos, porque cuando se trata de identificar y manejar los riesgos, estamos hablando de espacios bien definidos en donde esto se aplica. Entonces, no es la empresa en su conjunto en donde hacemos los análisis, sino que sectorizamos cada sector, cada área, cada departamento, cada espacio en el que se desarrollan las actividades tiene su propia problemática de riesgos. Obviamente esos riesgos son de la empresa, por supuesto, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que esos riesgos que son de la empresa actúan en ámbitos específicos, y eso es lo que identificamos, y a través de la administración por objetivos, en conjunto con el personal, con la gente que trabaja en el área en la que estamos determinando la tarea, identificamos, evaluamos los riesgos y les damos el procedimiento a seguir, que lo hemos hecho con mucho detalle. Entonces, ese detalle tiene que ver no solo con la identificación, sino sobre todo con el seguimiento. Y ese seguimiento tiene relación con la asignación de responsabilidades al personal específico que va a encargarse de llevar a cabo el cumplimiento de lo que se haya establecido para manejar ese riesgo y el control del mismo. También hemos hablado del gerente de riesgos como una figura administrativa de alto nivel, que es el responsable de todo el plan de trabajo y de gestión de riesgos de la entidad, de la organización o del conglomerado de empresas. Eso dependerá del tamaño de la organización. Pero por debajo de ese gerente de riesgos, que cuenta con personal, presupuesto, etcétera, están todas las demás áreas en donde la dependencia funcional a la que todos deben sujetarse en la empresa permite que hagamos, mediante la administración por objetivos,
la asignación de responsabilidades en la gestión de riesgos. Y hemos visto con todo detalle todos los mecanismos y las ventajas que tiene aplicar la administración de riesgos. Entonces, esto lo hago a modo introductorio para esta segunda parte, porque en esta segunda parte ya nos separamos un poco de la norma ISO, porque ya la hemos revisado. Además, la tienen ustedes a la mano con la norma chilena, a la cual han accedido, han podido verla y la pueden leer o releer para consulta, para cuando ustedes tengan algo que entender mejor respecto de lo que es la norma ISO 31000. Así que nos alejamos un poquito ya de la norma, la hemos estudiado a cabalidad, pero hay otras áreas, otros aspectos de la administración de riesgos que nos interesa ver en esta segunda parte. Y vamos a ver la aplicación de la gestión de riesgos en los riesgos de daños. Esto también tiene un propósito. Ustedes en los módulos y en el diplomado que están haciendo están enfocados hacia los mecanismos de seguro. Entonces, supuesto que el manejo de riesgos tiene que ver desde el punto de vista de la empresa, no del asegurador, sino de la empresa, del asegurado, de la organización que tiene los riesgos, vamos a ver el manejo de los riesgos de daños, que es un tema que ustedes conocen bastante bien y en el que no vamos a entrar con tanto detalle como la norma ISO, pero que vale la pena repasar. Hay que tener en cuenta que estamos en los zapatos del gerente de riesgos, de la empresa que enfrenta riesgos. No estamos hablando de la compañía de seguros, estamos hablando del que tiene los riesgos y se va a asegurar. Antes de asegurarse, tiene que hacer los análisis que ya hemos visto en la primera parte. Pero una cosa es identificar los riesgos, analizarlos, etc. Y en la parte de tratamiento, es decir, cómo voy a manejar los riesgos, se enfrenta a dos tareas importantes que son la prevención y el financiamiento. Ambas requieren de recursos, de presupuestos monetarios para poder aplicarse y son complementarias. La prevención es previa a cualquier tipo de actividad. O sea, prevenir el riesgo es la primera tarea, después de haberlo identificado, etcétera, etcétera. Ya sabemos cuáles son los riesgos, ya están bien identificados, entonces tenemos que ver cómo los vamos a prevenir. Y entonces la prevención de siniestros o de riesgos hay que entenderla como la aplicación práctica de todas las medidas y acciones orientadas a evitar los siniestros o, en su caso, aminorar los efectos. Si realmente llega a producirse el riesgo, se convierte en siniestro, entonces hay que aminorar los efectos. Esa es la tarea de prevención y obviamente para prevenir un riesgo no se hacen simples cartillas o disposiciones o instrucciones internas que forman parte también de la prevención, pero eso no es lo único que se hace. También en muchos casos necesita de inversión porque hay que comprar equipos de reacción frente a determinado tipo de siniestros o detectores, sensores y otro mecanismo, quizás incluso alguna construcción, alguna infraestructura
que sirva para guardar el material y todo lo que se necesita para la reacción ante el siniestro en caso de que ocurra. Entonces, todo eso que es la prevención de siniestros es de por sí una tarea importante a realizar. La otra tarea es la de financiamiento de los daños, o sea, los efectos económicos que provocan los siniestros. Como decíamos, la prevención de siniestros dispone de una batería inagotable de ideas, procedimientos, técnicas y acciones lógicas para cada tipo de amenaza, la prevención. Pero el financiamiento de los efectos económicos es el verdadero problema. Porque con o sin recursos, las personas, las organizaciones, las sociedades que conforman una nación deben afrontar permanentemente las necesidades originadas por todo tipo de riesgo. Es cotidiano. Y las noticias nos lo dicen, mire, sí, el riesgo está presente con nosotros cada día, afectando al conjunto de la sociedad, quizás no a nosotros particularmente hoy ni mañana, pero en algún momento nos puede suceder. Y si sucede, ¿qué hacemos? Porque ya dijimos que todo riesgo implica una pérdida o daño económico. Muchas empresas no pueden afrontar directamente un riesgo que se les pueda producir hasta cierto punto quizás, pero no tienen un presupuesto destinado. Nadie tiene una cuenta bancaria en previsión de riesgos que haya que atender, habida cuenta de que la gama de riesgos es tan amplia que no sabemos por dónde salta la liebre, para decirlo fácil y rápido. Entonces, nadie tiene una cuenta para manejar eso. Por tanto, el seguro, como organización técnica, económica y jurídica, genera amplias posibilidades de financiar en la mayor parte de los casos, porque hay cosas que puede que no sean asegurables, ciertos hechos, ciertas situaciones, y también el seguro soluciona o por lo menos ofrece un paliativo a los eventos dañosos para las personas y las organizaciones. Entonces el seguro se ha convertido en un componente indispensable de toda actividad económica. Lo que yo quiero destacar acá, desde la óptica de la gerencia de riesgos, es estas dos áreas de labor: prevención y financiamiento. Ustedes están estudiando seguros en otros módulos. Yo voy a hablar de seguros, pero el tema no es el seguro como tal, sino la herramienta del contrato de seguro para el gerente de riesgos, para el manejo de riesgos, para saber cómo utilizarlo. Para eso entonces tenemos que proceder a la identificación de los riesgos de daños. Ya sabemos que la tarea de identificación es la básica, elemental, la primera. Pero, ¿qué riesgos identificamos? Bueno, eso depende de la actividad que desarrolla la organización. Será diferente para un hospital, por ejemplo, o para un ministerio, para una planta petroquímica, o para un aeropuerto. Todos tienen sus propios riesgos. Algunos riesgos pueden ser comunes, ya los hemos señalado: responsabilidad civil o robo, sobre todo los riesgos externos, ¿no? de los elementos de la naturaleza. Pero hay riesgos íntimos propios de cada actividad, y lo que decimos, un hospital, un ministerio, una planta petroquímica, un aeropuerto, tienen
los suyos propios. Y estos riesgos actúan sobre las personas, sobre los bienes materiales e inmateriales y sobre los activos de terceros. Y ya vimos que estos riesgos se generan dentro y fuera de la organización. El resultado concreto entonces de la identificación de riesgos, porque de eso es de lo que estamos hablando, se plasma en un inventario de los riesgos que afectan a nuestra organización, detallado por cada centro de trabajo. O sea, no son riesgos genéricos para el conjunto de la organización, sino, como habíamos explicado hace unos minutos, departamentalizado, sectorizado, ¿no?, para cada área de labor o actividad. Entonces se tendrán en cuenta los diversos tipos de riesgos. Habrán riesgos físicos, habrán riesgos consecuenciales, o sea, como consecuencia de los riesgos físicos, o los de responsabilidad civil, financieros, personales y otros. Y habrá que tener en cuenta su intensidad y la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de estos riesgos. ¿Qué métodos de identificación se aplican? Al final del curso, el viernes, vamos a hablar de la profesión de gerente de riesgos. Hay organizaciones internacionales que ofrecen títulos académicos, por decirlo así, certificaciones, para gente que se puede titular o que puede obtener una certificación de gerente de riesgos. La gerencia de riesgos es una profesión, es una actividad profesional que cualquiera la puede desarrollar con un mínimo de formación académica y está abierta a la iniciativa de la persona. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque el gerente de riesgos tiene que conocer un ámbito muy amplio de actividades empresariales. Tendrá que saber quizás un poco de ingeniería, de derecho, de matemáticas, por supuesto, de leyes sociales, de leyes impositivas. O sea, tiene que ser una persona múltiple. Podría ser especialista en uno de esos campos, perfecto, pero también tiene que conocer de los otros. Vamos a hablar de eso más tarde. En todo caso, ese gerente de riesgos, con todo su bagaje de conocimientos, cuando identifica los riesgos, se vale de los instrumentos que están a su alcance. Y entonces podrá hacer cuestionarios a ser respondidos por el personal idóneo. O sea, para identificar los riesgos en determinadas áreas, le va a preguntar, no sé, en el área financiera, al cajero, al que transporta el dinero, o al que hace los registros, etcétera, qué problemas tiene, qué dificultades encuentra en su tarea, si le resulta fácil hacerla o no, porque la problemática no es si se pierde plata o no, sino también el riesgo de procedimientos que hemos hablado, el riesgo operacional, en donde la burocracia o la falta de sistemas, de conductos adecuados, de facilitaciones para realizar la tarea, la complica y la hace difícil y la hace riesgosa respecto de cometer errores, fallas, o que hayan ausencias de registros o de controles. Entonces, ahí es donde van los cuestionarios. Estos cuestionarios también pueden ir para el personal de planta, de fábrica, en donde, por supuesto, los problemas son diferentes a los que hemos mencionado. O sea, tendrá que ver con el mantenimiento de las máquinas, equipos, aparatos, si son nuevos o viejos, si les hace falta repuestos, si hay una maestranza a la mano
cercana como para que en caso de un pequeño siniestro, algún mecánico de planta también pueda arreglarlo fácilmente, rotura de chicotillos, rotura de empaquetaduras, etcétera. Entonces, cada área tiene sus propios riesgos y ahí es donde van los cuestionarios. Para cada área, por supuesto, no son idénticos, para que el personal pueda ayudar a detectar los riesgos que existen, a identificar de riesgos. Sin embargo, sucede muchas veces que la gente es un poco reticente a poner en un papel los problemas que tiene, porque tiene el temor de que el jefe se va a ver como denunciado, porque si uno dice está fallando esto y el otro, de alguna manera también está fallando la supervisión o la tarea de su inmediato superior y puede tener problemas. Entonces la gente prefiere callarse, no responde sinceramente los cuestionarios o los responde muy a la ligera y eso no sirve para la identificación. Entonces hay una salida. Se pueden hacer encuestas electrónicas anónimas. Se planta una computadora en una sala en donde la gente pueda estar sola, sin vigilancia, para que entre a responder el cuestionario que se le brinda y puede responderlo con total amplitud sin identificarse. Por supuesto que tiene que quedar constancia de quién es el que ha respondido el cuestionario, etcétera, pero para eso está el secreto profesional del gerente de riesgos. Entonces la gente puede responder la encuesta, la pregunta, con total amplitud, con total veracidad, sin temor a que luego identifiquen quién ha dicho esto o quién ha dicho el otro, y así no recibir represalias de parte de alguna persona o de sus superiores que pueden verse afectados por algunas respuestas. Entonces, este es un mecanismo importantísimo de identificación de riesgos, los cuestionarios. Depende en qué área estamos trabajando, en qué empresa estamos trabajando o en qué organización, pero es la administración pública, por ejemplo, ¿no? En donde también debería hacerse administración de riesgos. Y de hecho, para la banca, ¿no? La ley lo impone, ¿no? Banca pública y privada. Otro mecanismo ligado a los cuestionarios son las entrevistas con el personal responsable de las áreas y tareas específicas. Esto es más sencillo, más light, digamos, más ligero. Nos podemos relacionar con el jefe de alguna unidad o con el operario y le preguntamos las cosas que nos interesa saber y que nos puede responder sin comprometer, digamos, su estabilidad laboral y sin provocar susceptibilidad en los jefes, y puede ser útil, muy útil, para identificar riesgos. Sin duda, el gerente de riesgos y su personal también va a tener que hacer un análisis de los documentos institucionales. Por ejemplo, los estatutos de una organización nos pueden dar ya una idea, pues no solo del objetivo, el propósito de la organización, sino de cómo es internamente la estructura o el planteamiento de lograr los objetivos, y ahí podemos encontrar quizás algunas fisuras, riesgos y cosas que se pueden mejorar. Las memorias anuales, aunque en las memorias todo el mundo tiende a exagerar y a decir que ha hecho el mejor trabajo del año, ¿no? Pero aún así las memorias lo que pueden resaltar son los ámbitos en donde está el interés de los ejecutivos o del público respecto de la organización, y ahí tener un mejor panorama de la organización que estamos analizando. El organigrama, sin duda, el quién es quién hace qué y responsabilidades de cada uno.
Los estados financieros, indispensable. Ahí se verá no solamente los activos y los pasivos, sino sobre todo en la parte de los pasivos, a quién se le debe, cuánto se le debe, cuándo hay que pagarle, flujos de caja y de pagos de deudas, etcétera, etcétera. Los inventarios de activos para ver de qué año son, qué antigüedad tienen, son nuevos o no, están utilizados todos, que hay empresas que tienen una lista enorme de activos, de la cual solo el 10 o el 20% está dedicado a la producción, el resto está en reparación o en almacén o simplemente descartado y sigue figurando en los activos. Y entonces ese es un riesgo latente que se va a convertir en riesgo financiero a futuro. Los manuales. Es importante que toda entidad y organización tenga manuales de cómo hacer la tarea, quién responde a quién se engancha con quién, el flujograma de documentos o de productos o de lo que sea que se tenga que manejar por varias unidades. Entonces, los manuales además ponen restricciones o aperturas, en general dan pautas muy claras acerca de qué es lo que debe hacer cada cual. Si esos manuales no son así de precisos, configurados y no se aplican, entonces vamos a tener problemas. Los registros de almacén son también importantísimos. Hay que ver cómo se realizan esos registros de almacén, si están computarizados o no, qué sistema utilizan, FIFO, etc. Y quién es el que registra, si hay fallas de inventarios o no, cuándo se han detectado, cuándo, por qué, etc. Pero además de los registros de almacén, la forma en que se maneja toda esta temática de los almacenes, que de por sí es un mundo en sí mismo, el manejo de almacenes. Así que ahí hay un venero increíble de riesgos que hay que cuidar. El historial de siniestros, el gerente de riesgos tendrá que revisar siempre y tendrá que verificar la ocurrencia de siniestros, la fecha, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la parte formal, y también la causa, que es lo más importante, para que no se repita. Y si se repite, para ver qué es lo que está pasando y cómo manejar esa coyuntura. Flujogramas de todo tipo, flujogramas de caja, de productos, de logística. En cada área se puede plantear, dependiendo si se necesita o no, un flujograma de trabajo, de documentos, etcétera, y ver también allí si es que hay fallas, carencias, etcétera. Luego vendrá otra tarea para identificar los riesgos, porque de eso estamos hablando, identificación de riesgos. Analizamos los documentos contractuales, todos los contratos que tiene la empresa, los contratos de trabajo, los contratos de alquiler, los contratos de aprovisionamiento de combustible o de materia prima, los contratos de transporte, el transporte que contratamos para traer o para llevar cosas, etc. Porque ahí pueden haber fallas y, por supuesto, contratos de financiamiento, cualquier tipo de contrato. También estará la evaluación de insumos. Cuando una fábrica, y esto especialmente para el área industrial, pero también para la administración, porque las empresas o organizaciones como ministerio tienen un uso intensivo de papel, material de escritorio particularmente, repuestos de computadoras, una serie de insumos a los cuales hay que ponerles el ojo, porque si son de mala calidad no nos van a servir, nos cuestan plata, conspiran contra la economía
economía de la organización y son un riesgo en algún sentido. Mucho más si se trata de una fábrica. En una fábrica, la materia prima que estamos utilizando tiene que cumplir con todos los requisitos técnicos y de ingeniería que se hayan definido para poder sacar un producto de calidad. Si la materia prima no cuenta con esas cualidades, el producto va a ser una porquería. Entonces, hay que ponerle ojo a la materia prima y todo depende de qué estamos fabricando. No sé si textiles, por ejemplo, y para eso la materia prima será muy diferente a si estamos fabricando productos de plástico o estamos fabricando o estamos procesando alimentos, etc. Entonces, la evaluación de los insumos es fundamental. Pero también en los insumos están los energéticos para mover la planta industrial. Y entonces también tendremos que hablar, en el caso de los insumos, de la energía. Si la energía que nos llega tiene el voltaje o el amperaje que necesitamos, o el gas o el petróleo o la gasolina, el combustible que estemos utilizando, tiene el poder calórico y toda la potencia que se requiere para mover los equipos, porque si no, además de dañar los equipos, simplemente nos limita en nuestra capacidad productiva. Entonces, la energía, la materia prima, ya la hemos analizado. Otra cosa que se debe evaluar por el gerente de riesgos es la exposición al crimen. Entonces, acá cuando hablamos de exposición al crimen, estamos hablando sin duda, por ejemplo, de secuestros. Nuestra organización, nuestra empresa, tiene ejecutivos o personal que pueda estar expuesto a los secuestros. Todo dependerá en qué medio social y conflictivo nos estemos moviendo. Pero el secuestro es algo que puede darse. Actualmente la mayor parte de secuestros, el crimen de secuestro está dado más a nivel social y familiar, no tanto empresarial, pero puede que hayan secuestros empresariales que no conocemos porque eso se maneja con mucho secreto. Si hubiera secuestros empresarios, esto tiene que ser algo muy llamativo para que aparezcan las noticias. La mayor parte se resuelve en silencio con la participación de expertos. El robo, por supuesto, es una exposición al crimen que todos tienen y para eso se tomarán las medidas preventivas evitando el robo. El sabotaje. La forma de evitar el sabotaje es dando buen trato al funcionario, al empleado, ya hemos hablado de esto, sobre todo el respeto, la consideración de su calidad humana y de la tarea que cada uno realiza, por muy humilde o baja que parezca ser, porque el que se siente maltratado, aquel a quien no saludan o que ningunean permanentemente, genera dentro de sí mismo una posibilidad de reacción que puede llegar al sabotaje, salvo que sea un sabotaje previsto, predeterminado, digamos, intencionado de parte de la competencia. Bueno, también hay que preparar al personal propio para que esté atento a cualquier labor de sabotaje. Y el espionaje industrial, que también tiene que ver con el crimen que se puede cometer contra nuestra empresa, porque estamos hablando de exposiciones al crimen, dependiendo de si tenemos o no secretos o formas específicas de hacer nuestro trabajo y que alguien pudiera copiar o necesitar. Entonces, el espionaje industrial está en eso. La inspección de riesgos in situ. Seguimos hablando, fíjense que estamos hablando de esto, de identificación de riesgo. Identificación
de riesgo. Y entonces para eso la inspección in situ, o sea, podemos hacer encuestas, podemos hablar con todo el mundo, pero si no conocemos el lugar, el sitio, si no hemos ido y no hemos sacado fotos y hemos llevado equipo para ver cómo es el riesgo, entonces no lo estamos haciendo bien. Así sea un área administrativa, una sucursal en otro departamento, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, o así sea en el exterior, hay que inspeccionar los riesgos, así como cuando inspeccionamos vehículos o inspeccionamos cualquier otro equipo. Entonces, para inspeccionar geográficamente, los lugares geográficamente dispersos, habrá que revisar la documentación de cada área. ¿Es una sucursal de la planta industrial o es una tienda en donde exponemos y vendemos productos, etcétera? Si fuera parte de la industria, la parte de fábrica, hay que ver si se siguen las instrucciones del fabricante o cómo han respondido los cuestionarios y las entrevistas. Otro aspecto en el que el gerente de riesgos debe fijarse para identificar es la revisión del layout. El layout, sobre todo en una gran planta, en una gran empresa, donde está el mapeo, donde se ubica cada área. Maestranza está aquí, el depósito de agua está allá, el depósito de combustible está allá, el edificio de administración está aquí, la planta industrial está aquí, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un layout, una especie de plano en donde está la distribución de las diversas áreas, y en cada área habrá que ver los planos de construcción, sobre todo en las infraestructuras que sostienen equipos y material industrial o las infraestructuras administrativas. Habrá que ver los planos de instalación sanitaria, porque ahí suelen surgir algunos problemas incómodos, sobre todo cuando hay inundaciones, lluvias o rotura de cañerías, se mojan los pisos, los papeles. Hay que ver estos planos sanitarios, planos de instalación eléctrica, para ver por dónde van los cables y si son los cables adecuados, dónde están los puntos de conflicto y aquellos que ayudan para anticiparnos o controlar un siniestro. Tenemos que conocer dónde están los térmicos o los fusibles, etcétera, y los puntos de distribución, los transformadores o cualquier otro equipo que tenga que ver con el sistema eléctrico. Y habrá que ver también el sistema de eliminación de derechos, de desechos. Esto especialmente, por ejemplo, en un hospital, pero también en una planta industrial, porque primero que hay que cuidar la contaminación y hay que ver cómo se va a tratar esa basura, ese desecho industrial u hospitalario, incluso el desecho doméstico tiene su forma de tratamiento. Y entonces, bueno, el gerente de riesgos pensará también en todas las demás técnicas, métodos y procedimientos pertinentes a un propósito. Entonces, fíjense que nos hemos detenido bastante en esta lámina, porque ahora estamos hablando de la identificación de riesgos. En cuanto a los riesgos de daños específicamente, y este ya es un tema que ustedes conocen, estarán los riesgos físicos, que son precisamente los de daños a los bienes materiales y que tienen que ver con la naturaleza o con el uso de los bienes, un choque o una pared que se cae, etcétera, o actividades de terceros o de la actividad propia de la organización. Entonces hay que ver a qué riesgos físicos nos exponemos según el tipo de actividad que realizamos.
Los riesgos consecuenciales, que ustedes ya saben cuáles son, a consecuencia de daños físicos o provocados por terceros. A veces no hay daños físicos, pero hay daños consecuenciales, provocados por terceros con relación contractual. Vamos a hablar de esto, pero estoy seguro que en sus clases de aseguramiento también han manejado este concepto. Los riesgos de responsabilidad, lo mismo, si es contractual o extracontractual. Hay riesgos patronales hacia el personal que hay que tener muy en cuenta, o de actos de los administradores y empleados, del uso de vehículos, medio ambiente, productos o servicios defectuosos, todo el ámbito de la responsabilidad civil. Los riesgos financieros, que serán los créditos incobrables o la exportación a crédito, que generalmente funciona, se cobra bien, etcétera, pero en algunos casos no. Entonces habrá que ver el crédito a la exportación, la seguridad y rentabilidad de las inversiones, si es que tenemos inversiones, qué tipo, qué seguridad y qué rentabilidad tienen. Garantías recibidas y ofrecidas. Esto es común en toda actividad económica y financiera. Se garantiza una operación X. Entonces, nosotros tenemos la garantía de alguien, tenemos que saber hasta dónde llega esa garantía, cómo se configura y si en un momento dado vamos a poder ejecutarla y conseguirla, o sea, a nuestro favor, si tenemos garantías que nos favorecen. O habrá que ver si nosotros hemos garantizado algo y si tenemos garantías ofrecidas, cuándo vencen, de qué monto son, si tenemos posibilidades de cumplirlas o reemplazarlas o lo que sea, pero estamos identificando este tipo de riesgos. O los riesgos de cambio, que hace muchos años no hemos tenido en el país, pero últimamente hay muchas voces que están pugnando por una devaluación, o qué sé yo, por subir el valor del dólar, porque el contrabando se expresa precisamente por la fuerza de nuestra moneda. Las monedas de los países que nos rodean han bajado, entonces esos productos son muy baratos para nosotros porque mantenemos un tipo de cambio igual como hace muchos años. Yo no digo si está bien o mal, por favor, y desde mi punto de vista creo que es bueno que el tipo de cambio se mantenga estable. Habrá que ver qué otras medidas se tomarán, pero en todo caso es un riesgo esto del cambio, ¿no? Bien, los riesgos personales, accidentes laborales o no laborales que provoquen fallecimientos o incapacidades totales, o sea, accidentes laborales a nuestra persona o no laborales de terceros, clientes o visitantes o quien sea que por alguna razón fallece dentro de nuestros predios, incapacidades totales o parciales, temporales o permanentes, enfermedades, por supuesto enfermedades profesionales, jubilación, desempleo, secuestro, atentado, asesinato. Todos estos son riesgos personales. Los riesgos tecnológicos que tienen que ver con las máquinas, herramientas, equipos, aparatos, todos son riesgos mecánicos, riesgos eléctricos, físicos, químicos, y los riesgos electrónicos que de por sí son un punto aparte. Pero es un riesgo tecnológico. Y finalmente otros riesgos peculiares o específicos de ciertas actividades. Entonces, el administrador de riesgos, a tiempo de identificar los riesgos y de hacer un mapa de riesgos, puede utilizar esta clasificación que estamos haciendo aquí o cualquier otra que a veces le ocurra para tener un panorama más claro de qué tipo de riesgo se trata, porque no es lo mismo la responsabilidad civil que
el riesgo tecnológico, ¿no? ¿Cómo se hace la evaluación de los riesgos de daños? Bueno, la evaluación se sustenta en su identificación como punto de partida. O sea, identificado el riesgo, habrá que ver si ese riesgo tiene alta o baja intensidad, o sea, importancia económica, el impacto que puede tener y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, estos tres elementos son los que hay que tomar en cuenta para hacer una buena evaluación. Entonces, la evaluación, por supuesto, es la tarea más importante y relevante. Hemos identificado, pero ahora estamos evaluando, sobre todo el impacto, la posibilidad de ocurrencia. Porque esta es la base de las políticas y de las decisiones de la empresa. Aquí vamos a tomar decisiones, vamos a invertir plata en prevenir riesgos o en asegurar riesgos. Y entonces esas decisiones se basan en este trabajo de identificación, teniendo en cuenta la intensidad y la probabilidad. O sea, respecto del impacto económico del riesgo, que determina la cuantía del daño que puede ocasionar un siniestro, y en particular en función del riesgo que se trata. Entonces ahí tomamos esas decisiones que acabamos de decir sobre qué tratamiento le vamos a dar a cada riesgo específico. Y sobre todo para ver si vamos a evitar el riesgo o prevenirlo de algún modo. Evitarlo significaría no entrar al riesgo, ¿no? Suprimirlo. Prevenirlo significa convivir con el riesgo, pero manejándolo adecuadamente, asumiéndolo, por supuesto, hasta determinado monto o transferirlo. Y esa transferencia implica necesariamente valorar las cosas o bienes para efecto de aseguramiento. Por tanto, ese inventario de riesgos al que nos hemos referido es una técnica de trabajo que se emplea para facilitar la toma de decisiones. Comprende el detalle de cada ubicación, predio, sitio, centro de trabajo, actividad de equipo, unidad o conjunto de bienes y se combina cada caso con los tipos de riesgos, estableciendo su frecuencia o intensidad. Esto que vamos a mostrar es simplemente un esquema indicativo. No quiere decir que es así como se hace. Ahora, si alguien quiere, puede hacerlo así, porque realmente sirve. Todo depende a qué nivel de detalle queremos llegar, pero que hace falta tener por lo menos una lista de los riesgos a los que estamos expuestos para mostrársela al directorio, porque el directorio tiene que saber qué riesgos hemos identificado en la fábrica, qué riesgos hemos identificado en la contabilidad o en algún otro sitio de la entidad. Entonces, hay que hacer un inventario, hay que hacer una lista. Puede ser como esta, puede ser como cualquier otra que a ustedes se les ocurra. Entonces, este inventario de riesgos va a funcionar así. Tenemos acá una lista de centro de trabajo o unidad. Por ejemplo, el centro industrial, la fábrica, puede estar expuesta a riesgos de incendio, de avería de maquinaria, inundaciones pueden darse por las lluvias, por rotura de cañerías, por alguna razón. Sismo que no hay que descartar, por mucho que la probabilidad sea baja, robo y otros riesgos. Entonces, este centro industrial tiene varios riesgos. Tenemos que ver riesgo por riesgo porque estamos identificando y evaluando. Por ejemplo, el riesgo de incendio tiene un efecto. ¿Sobre quién? Sobre las personas o sobre los equipos, el edificio, etc. También nos va a provocar lucro cesante y ahí tenemos que aplicar
técnicas de pérdida máxima probable, etc. También se generarán gastos extraordinarios por efecto del siniestro, el ataque al siniestro, la forma de aminorarlo, etc. Y probablemente un incendio también afecta a terceros fuera de nuestros predios y habrá la responsabilidad civil. Eso es lo que vamos a medir aquí en cada caso y vamos a ver si los daños a personas son o no de consideración, de cómo van a ser los daños físicos, cómo se va a comportar el lucro cesante, qué tipo de gastos extraordinarios podrían producirse, los montos, o si podría darse un caso de responsabilidad civil o no. Medimos, identificamos y medimos. Y para eso nos valemos de ver con qué frecuencia podrían producirse, en este caso estamos hablando del incendio, y si se produjese el incendio, ¿cómo va a ser? ¿Va a tener de baja frecuencia? En general los incendios tienen una frecuencia muy baja, pero su intensidad es grave o catastrófica. Pasa eso con los incendios. ¿Y qué acciones vamos a tomar? Por supuesto que para el caso de incendio, retener está totalmente fuera de consideración. Prevenir, por supuesto, esto sí, vamos a prevenir, pero sobre todo vamos a aplicar la transferencia, porque los valores de los que estamos hablando son muy altos. Entonces, aquí transferimos el riesgo de incendio. Ese mismo análisis va a ir, por ejemplo, con la avería de maquinaria. En caso de rotura de maquinaria, ¿habrá daños a personas? ¿Habrá daños físicos? ¿Habrá lucro cesante o gastos extraordinarios? Responsabilidad civil, no lo sabemos. La frecuencia en la avería de maquinarias quizás sea media por la intensidad del trabajo, porque las máquinas están sometidas permanentemente, funcionan día y noche, etc. Entonces, pueden tener siniestros relativamente leves o graves. En muy rara vez se mostrará un siniestro catastrófico, pero podría ser. ¿Qué acciones vamos a tomar con la rotura de maquinaria? Prevenir, por supuesto, que también se va a prevenir, y transferir. Y así, con cada uno. Luego veremos qué riesgos tiene un centro no industrial, por ejemplo, la parte administrativa, y si tenemos vehículos, aeronaves, automotores, haremos el mismo análisis para cada uno, y en el caso de la responsabilidad civil, veremos si se trata de la responsabilidad civil empresarial, hacia terceros, o patronal hacia nuestra propia planta de trabajadores, qué riesgos financieros tenemos, personales y otros riesgos, y se utilizará esta técnica del inventario de riesgos, en donde, como ustedes pueden ver, además de haber identificado los riesgos, porque está el incendio, la rotura de maquinaria, la inundación, el sismo, por ejemplo, el robo, que son riesgos a los que estamos expuestos, los estamos evaluando respecto de sus efectos, de la frecuencia con que se podrían producir, de la intensidad, el costo que podrían representar y qué vamos a hacer al respecto. Yo creo que esto está claro, pero tiene que hacerse en esta o de alguna otra forma para que se entienda, sobre todo en los riesgos más importantes. Bien, una vez que hemos cumplido esas tareas, tenemos que proceder a la evaluación o valuación de los bienes. Esto ya es más fácil y ustedes lo conocen. ¿Cómo se hace la evaluación de los bienes? Para efectos administrativos y tributarios, por ejemplo, se maneja el valor histórico, el costo en la fecha de adquisición, eso está en los libros de contabilidad, donde también figura el valor contable, costo de adquisición, menos depreciación, o el valor catastral, que es el valor fiscal para el pago de los tributos, etc.
Eso es útil para manejarse en los fines correspondientes. Pero para el seguro, y esto ustedes lo conocen, se manejan valores como por ejemplo el valor de reproducción, reposición, reparación, reconstrucción. Por ejemplo, para la data electrónica o para los bienes en general, si se estipula en la póliza, así lo dice el Código de Comercio, o para los edificios. El valor de reposición funcional, que es el reemplazo de un bien por otro de prestaciones similares. Esto suele darse con las máquinas, los equipos, los vehículos. Una computadora se puede reemplazar por otra, aunque sea de otra marca, etcétera, mientras cumpla las mismas funciones. Por eso se llama reposición funcional. Un vehículo se puede reemplazar por otro. Un vehículo de reparto de una marca que ese siniestro se puede reemplazar por otro de otra marca, siempre y cuando aceptemos que el seguro nos reponga así. Y lo mismo con las máquinas. El valor de reposición a nuevo es algo que ustedes lo han visto en la clase complementaria que han tenido en la primera semana, y yo creo que no hace falta entrar en mucho detalle al respecto, pero se aplica a muebles, objetos de uso corriente, equipos de trabajo, herramientas y máquinas. El valor real, o sea, estos no son precisamente formas alternativas, todos pueden convivir o juntarse, pero hay que tener en cuenta que sobre todo en el contrato de seguro, el valor real se entiende como el valor de reposición, que puede ser el valor asegurado, menos la depreciación por uso, es decir, el valor al momento del siniestro. Esto lo dice el código y es tema de conflicto permanente con los asegurados. Se asegura un monto y la compañía paga menos. ¿Por qué? Porque está pagando el valor al momento del siniestro. Si no quieren eso, estará el valor de reposición a nuevo. O sea, hay que asesorarse bien. Estoy hablando a los gerentes de riesgos. Usted, gerente de riesgos o persona encargada del riesgo de una empresa, tiene que informarse bien acerca del alcance de las coberturas y de cómo asegurar cada bien. El valor admitido, pactado o convenido, que tiene especial uso en el caso de transportes. En transportes realmente vale la pena y debería figurar así además en la póliza un valor admitido, que es el valor estimado que tendría el bien al momento del siniestro. ¿Por qué en transportes? Primero porque los bienes que están en transporte pueden ser nuevos, pueden ser usados, etcétera, pero para eso ya vendrá la clasificación del seguro. Pero en general, sobre todo en la importación y exportación de bienes, juega mucho la importación o la compraventa de bienes nuevos. En general, si fueran usados, así será declarado en la póliza y tendrán su valor declarado. Pero en general son nuevos. Y como están siendo objeto de transporte, no están sujetos a uso, desgaste, ni mucho menos, entonces no hay la posibilidad de que nos quieran pagar el valor funcional o cualquier otro valor, o el valor al momento del siniestro, ¿no? Además, que el negocio mismo del transporte de bienes está en manos de terceros, ni siquiera está en manos del asegurado. El asegurado no maneja esos bienes, los está manejando un transportador. Y el negocio de compra-venta suele estar ligado al crédito bancario. Los bancos exigen que se aseguren, ni siquiera por el valor real, sino por un 110%. Entonces, por todas esas razones, en general, en el seguro de transportes es donde más se manifiesta el valor admitido, pactado o convenido. Y hay una razón más fuerte todavía.
Hay bienes como los commodities, los que se cotizan en la bolsa de bienes, el petróleo, el café, el banano, etcétera, que fluctúan en sus cotizaciones. El precio puede ser uno hoy y otro mañana, puede bajar o subir, y en algunos casos la baja del valor de un bien que está siendo transportado de un continente a otro, si se hunde el barco, el seguro nos puede pagar o nos va a pagar el valor del bien en el momento del siniestro. Y si en ese momento el valor ha bajado, vamos a perder plata. Entonces, para evitar las pérdidas en el transporte particularmente, se maneja el valor admitido para que se asegure por un monto y se deje constancia de que en caso de siniestro, y a pesar de la fluctuación, esto les estoy recomendando a los gerentes de riesgo. Usted, señor gerente de riesgo, si cree que su bien importado puede bajar de precio y el seguro le va a pagar menos, etcétera, declare un valor asegurado convenido para que el seguro le pague ese valor, por mucho que en el mercado internacional el precio pueda moverse. Entonces, como ven ustedes, el valor admitido o convenido para transportes es muy útil. Se puede utilizar también en otro ámbito igual. Mientras la ley lo permita, no hay problema. Finalmente está el valor de mercado, que es el precio de comprador y vendedor de buena fe, y esto sobre todo para bienes usados, ¿no? Porque los bienes nuevos ya vienen con su propio precio y la casa comercial o el importador o como sea, ya se pacta ese precio. Pero cuando hay transferencias o traslados de propiedad de bienes usados, ya hay un mercado para bienes de segunda mano y es un precio de comprador y vendedor de buena fe, siempre que exista oferta y demanda para ese tipo de productos. Pueden ser mercancías, etc. Entonces, el código, ustedes ya tienen información sobre esto por sus clases de seguro, hace previsiones al respecto. Si no hay preguntas, entonces entramos muy rápido, porque esto ustedes lo saben. En edificios e instalaciones, ¿qué es lo que se usa preferentemente? El costo actual de construcción o el costo real de mercado al momento del aseguramiento. En existencias, o sea que están en almacén, materias primas o productos en proceso, productos terminados, etc., el 1075 del Código de Comercio establece como valor de indemnización para las mercaderías producidas por el propio asegurado el costo de producción. Para las otras mercaderías, el precio de adquisición. El precio siempre será el de la venta al por mayor, etc. Eso ustedes lo conocen. Para las mercancías que son transportadas por compra-venta, hay que asegurar por el valor en su destino final. Y además se puede pactar un porcentaje por lucro cesante. Y si fuera el caso, porque esto, lo que he explicado hace un ratito en transporte, no es para todos los casos, sobre todo para los commodities o para algún otro tipo de bien. Si fuera el caso, también las mercancías transportadas pueden asegurar a valor convenido. Pero, de acuerdo al código, en una importación o exportación regular, se asegura por su valor en destino final, puede haber un porcentaje adicional por lucro cesante. Para el equipo industrial y de oficina, bueno, se asegurará por su valor real o por su valor de reposición a nuevo. Eso es lo que nos dice el 1075, el Código de Comercio. ¿Qué casos especiales de evaluación existen en el seguro? La póliza evaluada,
que es lo que acabamos de explicar, sobre todo en el seguro marítimo. Ahí está el Código de Comercio, el 1160, el título cuarto. Las partes pueden convenir el valor asegurado y entonces se denominará póliza evaluada o de valor admitido, etc. Por tanto, el seguro a valor admitido quiere decir que el bien será fijado en una suma en cuyo caso se indicará en el contrato de seguro como valor admitido. Tiene que estar escrito, eso no se puede dejar a la confianza, de, así me ha dicho que van a respetar el valor. No, tiene que haber un anexo o en las condiciones particulares simplemente se anotará valor asegurado, tanto considerándose como valor admitido. Listo. Entonces, este corresponde al valor del bien. Cuando no es posible hacer una estimación previa en dinero, también se puede aplicar el seguro a valor admitido. En mis épocas de asegurador, alguna vez me tocó asegurar los cuadros coloniales que iban a una gira de exposición en varios lugares de Europa. Y bueno, ¿qué se hizo? Se consigue un perito en arte y en historia colonial, etcétera, para que le ponga precio a cada cuadro en caso de que pueda destruirse eventualmente. Y entonces ahí sí se puede pactar un valor asegurado, pero tiene que haber una base de sustento para que ese valor sea aceptado. El valor admitido, el valor convenido, no es un simple acuerdo de partes. Tiene que haber un sustento para que el seguro no haga objeciones a la hora de pagar el siniestro. Bien, los riesgos consecuenciales, estos también son fáciles, ustedes los conocen bien, pero hay que separar los riesgos que son sin daños físicos y otros con daños físicos. ¿Cómo es sin daños físicos? Por ejemplo, por incumplimiento por causa de terceros. Se corta la luz y la fábrica se para. Y si se para no hay producción, y si no hay producción no hay venta, y si no hay venta hay pérdida de beneficio. Y todo está bien en la fábrica. Todo el mundo está haciendo lo que debe, las máquinas también, etc. Pero un tercero, por falta de provisión de energía, o por falta de materias primas, los que tenían que entregarnos los insumos para seguir produciendo, porque tenemos un contrato semanal, mensual o diario de entrega de materia prima. Lo más sencillo será ver una panadería y harina, ¿no? Cada día habrá que abastecer de harina a la panadería, y si no hay harina, no hay pan. Entonces, se pierde, será un riesgo consecuencial sin daños físicos. Los otros son con daños físicos, y eso tiene que ver cuando tenemos un incendio, ruptura de maquinaria, etcétera, que son aspectos que ustedes sí los conocen, y por eso lo paso rápido. Si no hay preguntas, seguimos adelante. La responsabilidad civil, ¿cómo se evalúa la responsabilidad? ¿Sí? ¿Alguien pregunta? ¿Fátima? Hola. Fátima. Fátima Fernández, creo que está con su micrófono abierto. Responsabilidad civil contractual. Habrá que ver la pérdida máxima probable. Aquí se utiliza en cada circunstancia, ¿no? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar si incumplimos un contrato o incumplimos o dañamos a un tercero? Este incumplimiento de obligaciones contractuales nos va a generar una penalización. Generalmente se compran seguros de fianzas o cartas de garantía, etcétera, en la banca para cubrir las responsabilidades en los contratos que realiza una entidad. En cuanto a la responsabilidad
civil extracontractual, también habrá que usar la técnica del PML, porque un seguro de responsabilidad civil siempre es el primer riesgo. Nosotros contratamos un monto que creemos que es suficiente para cubrir un siniestro, porque el siniestro puede resultar más grande. Entonces, para el gerente de riesgos, si contrata un seguro de responsabilidad civil extra, ¿no?, contractual, en caso de que provoque un siniestro a un tercero, ese tercero puede aceptar ese monto o puede reclamar un monto mayor. Y en el caso de que ese monto sea mayor, no sabemos qué límite puede tener. En nuestro país no es muy frecuente la demanda por responsabilidad civil, pero en otros países sí, y Estados Unidos es el emporio de los negociados, de los abogados sobre todo, que por cualquier cosa cobran o actúan en la responsabilidad civil y hacen pagar sumas extraordinarias. Son extremos. Aquí no tenemos la cultura ni la costumbre del reclamo de responsabilidad civil y allá se exagera con el tema. Como sea, la responsabilidad civil es el resarcimiento por hecho ilícito, porque el artículo 984 del Código Civil y los siguientes, el 984 y siguientes, dicen que quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto queda obligado a resarcimiento. Bueno, las empresas de seguro tienen pólizas para cubrir este riesgo. ¿Cómo se evalúan los riesgos financieros, laborales, personales y otros? Bueno, los riesgos financieros, ¿cuáles son? Bueno, garantías, por ejemplo, exigidas por instituciones públicas y privadas, o la insolvencia de deudores por créditos en ventas o en exportaciones. Los riesgos de cambio, ya hemos hablado al respecto, todavía no los tenemos aquí, pero podrían darse. La inflación, sin duda, el interés sobre créditos. En general, nuestro panorama financiero es bastante estable acá en Bolivia. Muchos dicen que artificialmente, la razón que sea, pero es bastante estable porque ni el riesgo de cambio, ni la inflación, ni los intereses se están manifestando de un modo que nos pueda causar temor o que sean exagerados. Lo que sí puede haber como riesgo financiero es el servicio o pago de deudas, porque con la falta de dinamismo económico no hay flujo de caja y entonces no entra plata ni tampoco podemos pagar deudas, etc. Entonces, los flujos de caja y por supuesto la seguridad y rendimiento de inversiones, que es otro riesgo financiero. Riesgos laborales y personales, bueno, vigencia y pago oportuno de los seguros obligatorios. Muchas empresas han incumplido, sobre todo el pago a las AFPs, se exponen a juicios, etc. Bueno, eso se manejará por la vía que corresponda, pero a usted como gerente de riesgos le digo que tiene que tener cuidado de pagar puntualmente, no se quede con la plata, sino que pague a las AFPs y al seguro de corto plazo, por supuesto. Hay una responsabilidad patronal, que los trabajadores no la ejercen, no la cobran. La verdad es que hay mucha debilidad legal y sobre todo mucha debilidad en el apoyo que se le da al trabajador, pero el patrón, sobre todo con los accidentes laborales, tiene responsabilidades más allá de los 24 sueldos o del pago a la AFP. Accidentes al personal permanente y eventual, o el secuestro, fallecimiento, etc. Son los riesgos personales y laborales de los que ya hemos hecho algún apunte anteriormente. ¿Por qué se producen los accidentes laborales? Aquí viene un tema
muy importante. Primero porque el puesto exige condiciones físicas que a lo mejor el trabajador no tiene. O se desconoce el riesgo por parte de los empleados debido a la falta de formación en experiencia. El empresario o quien quiera que actúa por él manda al obrero, al trabajador, al que acaba de contratar, al operario, a ejecutar ciertas tareas sin adiestramiento, sin información, sin capacitación. O la despreocupación del empleado, que a pesar de ser capacitado, adiestrado, etc., no obedece, no usa el cinturón de seguridad o el casco, o lo que sea, y entonces hay el siniestro. O porque se improvisa y no se planifica la ejecución de trabajos, o hay una situación de ambiente y de clima, ya tiene que ver con la naturaleza, desfavorable para la realización del trabajo, o hay errores en el funcionamiento de la maquinaria, fallos en los sistemas de información y otros factores psicosociales que pueden reducir la atención del operario o incrementar las actuaciones rutinarias. Ejemplos de esto, por ejemplo, con los factores de riesgo. El riesgo físico se origina por deficiente iluminación, mucho ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones. Riesgo mecánico, que se produce por el uso de maquinaria, herramientas, aparatos de izar, o sea, grúas y demás, instalaciones deficientes, superficies de trabajo, orden y así. El riesgo biológico, contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, microorganismos, sobre todo en hospitales, ¿no? El riesgo químico, por la presencia de polvos minerales, vegetales, aerosoles. El riesgo ergonómico, la ergonomía es una técnica que hace que el equipo de trabajo se acomode al esfuerzo y a las posibilidades humanas de manejarlo. Entonces todo tiene que estar al alcance y cómodamente al alcance del trabajador. Cuando las posiciones son incorrectas o hay un sobreesfuerzo físico, un levantamiento inseguro de pesos de cualquier naturaleza, movimientos repetitivos que el trabajador tiene que realizar y que precisamente por su repetitividad son el origen de siniestros. También en la parte psicosocial, riesgos que tienen relación con la organización del trabajo, la monotonía, la repetitividad, acabamos de decirlo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada más allá. Aquí no se da mucho, se explota al trabajador, pero en el Japón los suicidios por el trabajo, y en la China y en otras partes donde a veces la jornada, por las distancias, por dificultades de transporte, etc., y por factores culturales, es algo tremendamente opresivo. Y, como dije, los suicidios son frecuentes. Bueno, y las relaciones interpersonales de las que hemos hablado mucho y que tienen que ver con el buen trato al trabajador. Accidentes mayores, desastres naturales originados por incendios, explosiones, terremotos. Y finalmente, para terminar la clase de hoy, la Ley General del Trabajo dice que el patrono está obligado a adoptar todas las precauciones para proteger la vida, salud y moralidad de sus trabajadores, instalará servicios sanitarios, hará un reglamento, son cosas que ustedes conocen. Lo importante aquí es que dice, toda empresa o establecimiento de trabajo está obligado a pagar a los empleados las indemnizaciones previstas por enfermedades o accidentes producidos en el trabajo, exista o no culpa o negligencia. O sea que el patrono no puede decir, no, el trabajador no ha cumplido con lo que se le ha enseñado
y entonces él se ha expuesto al riesgo. La ley es muy clara. Exista o no culpa o negligencia por parte suya o del trabajador, tiene que pagar en caso de que se produzca el siniestro lo que está previsto en la ley para las eventualidades que se dan. Bien, pasaremos lista para poder irnos. Cintia Aguilar. Presente, licenciado. Shirley Arce. Presente, licenciado. Lucio Bakovic. Él no ha asistido a ninguna clase y tampoco ha presentado los foros. Oscar Barrera. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Manuel Calderón. Buenas noches, licenciado. Presente. Cintia Carrillo. Cintia. Buenas noches, licenciado. Hola. Buenas noches, licenciado. Julia Catari. Julia. Buenas noches, licenciado. Presente. Denise Cordero. Presente, licenciado. Buenas noches. Tania Cuellar. Buenas noches, presente, licenciado. Tania, no has presentado el foro 1. Voy a ver hoy día. Te falta el foro 1. Si quieres, te puedes poner al día, lo mandas a mi correo electrónico. Mi correo está en las láminas del plan de estudios. En cualquiera de las hojas al principio lo encuentras. Gracias, licenciado. Álvaro Domínguez. Presente, licenciado. A ver, primero, Tania. Álvaro, estás. Alejandra Franco. Alejandra. Presente, licenciado. Félix García. Presente, licenciado. Félix, lo mismo. Te faltan los 2 foros. ¿Por qué no has presentado? ¿Qué pasa? Se lo puedo enviar a su correo. ¿Cómo? ¿Los vas a enviar a mi correo? Sí, licenciado. Ya, pero esa es una opción que yo les estoy dando, a la que no estoy obligado. No puede ser que no hagan los trabajos encomendados. Esa es la norma académica de IDEA, no mía. Y al final ustedes saben qué es lo que hacen con sus vidas y con sus responsabilidades, pero yo tengo que cumplir con lo que IDEA pide. Carmen Yusco. Presente, buenas noches. Juliana Mamani. Licenciado, buenas noches. Lo mismo, Juliana, te faltan los 2 foros. Sí, licenciado, disculparme. Lamentablemente tenía unos inconvenientes y no pude presentarlo. Ya, pero puedes mandar a mi correo, ya se entendió. Por favor, licenciado, gracias. Cintia Murillo. Presente, licenciado. Andrea Orellana. Buenas noches, presente. Ana Paco. Buenas noches, presente. Edson Padilla. Bueno, Edson no da nada, señales de vida. Albert Poma. Buenas noches, licenciado. Presente. Hola. Marilyn Sosa. Doctor, buenas noches. Va a disculpar, doctor, igual tuve un viaje de emergencia, no he podido presentar, por favor, si lo podría mandar a su correo. El foro 1 y el foro 2. Así es, doctor. Bien. Edwin. Buenas noches, licenciado. Presente. Hola. Luis Torres. Presente, licenciado. Lo mismo, te faltan los 2 foros. Agradecería que me dé la opción, licenciado, se lo envío al correo. Ya. Denise Vargas. Buenas noches, doctor, presente. Liliana Yupanqui. Buenas noches, doctor, presente. Fátima Fernández. Presente, licenciado. Fátima, eres una chachona. ¿Por qué?
No has estado ni el 11 de agosto ni el 13. El ISAN estuve el 13, pero justo cuando usted estaba llamando listas se ha cortado mi internet. Hablé con los coordinadores y me dijo que le iban a decir a usted. Ya. No pude ingresar justo a último momento. Ya, que me avisen. Si has hablado con ellos, que me avisen y yo lo voy a modificar. Gracias, licenciado. Bueno, damas y caballeros, ha sido un gusto. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Nos vemos el miércoles. Que les vaya bien. Buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias.